Marcos 1, versículo 9, aconteció en aquellos días que Jesús vino desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Versículo 12, y luego el Espíritu le impulsó al desierto, y estuvo allí en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. Como dijimos la semana pasada, una de las razones principales por las cuales Marcos presenta este evangelio es con la razón de presentar a Jesucristo como el Rey que vino a dar su vida en rescate por muchos, como lo vamos a ver más adelante. Y es importantísimo que tengamos esta imagen en nuestra mente, que podamos entender que ese Rey que estaba sentado o está sentado en el trono, vino a colocar su vida para rescatar a aquellos que se habían perdido. Y con esta imagen en nuestras mentes, quiero que por favor entendamos lo siguiente. Lo primero que vemos acá es que esto aconteció en aquellos días en que Jesús vino de Nazaret, como lo vemos en el versículo 9, y vino de donde específicamente, de Galilea. Vino para ser bautizado por Juan en el Jordán. Entonces, para aquellos que nos visitan en esta mañana, la semana pasada pues comenzamos esta serie de estudios del Evangelio de Marcos, y de alguna manera vemos cómo abruptamente inicia este evangelio con la aparición de ¿quién? De Juan el Bautista, bautizando en medio del Jordán y anunciando la llegada del Mesías. Sabemos que una de las principales razones por las cuales Marcos quiso que apareciera reflejado la vida de Juan el Bautista allí en el Jordán bautizando es porque Juan era aquel que estaba allí para anunciar la venida del gran rey. Vimos que tanto Isaías como Malaquías, dos profetas del Antiguo Testamento, habían anunciado que el Mesías sería precedido por el mensajero cuya tarea era preparar al pueblo para recibir al rey en una forma apropiada. ¿Cuál era la forma apropiada en que el pueblo en aquel entonces, en su contexto, podía recibir al Señor Jesucristo o al rey de una manera apropiada? ¿Cuál era esa forma? En total arrepentimiento. Recuérdense que las primeras palabras que Juan el Bautista utilizó cuando se dirigió a todos aquellos que tenían que bautizarse, se tenían que arrepentir de todo corazón. Aprendimos que la forma en cómo recibía a un rey era preparando para que todo estuviese correcto, apropiado, físicamente. Pero en este caso la mejor manera o la manera correcta en la cual el pueblo se podía preparar era arrepintiéndose de todo corazón. De manera que la aparición de Juan el Bautista en el desierto fue todo un acontecimiento para la nación de Israel. Recordemos que Juan aparece específicamente después del tiempo intertestamentario. ¿Cuánto tiempo fue eso? ¿Cuántos años? 400 años después que Juan el Bautista y que el mismo Jesucristo dice que es el último profeta, este aparece con la finalidad de anunciar la llegada del rey. Por fin el rey había llegado, el reino de Dios sería implantado en la tierra, pero los pensamientos del Señor, mis amados, eran muy diferentes a nuestros pensamientos, como dice Isaías. Cualquiera esperaría que después de una introducción como la que vimos el año pasado, Jesucristo apareciera en un lugar visible, donde había mucha pompa, donde tal vez las personas estaban allí para aclamarlo. Pero como bien señala un expositor de la palabra, a diferencia de cualquier rey, porque Jesucristo pudo haber aparecido como un rey, el cual iba a ser recibido, pero sabemos que no fue así. No fue en un centro comercial, no fue en una plataforma donde Jesucristo apareció para ser recibido, sino que simplemente apareció en el árido desierto de Judea. Jesucristo no llega a una metrópolis espectacular para comenzar su ministerio, sino que aparece en el desierto de Judea. Él no apareció con un desfile triunfal. Jesús no decidieron una especie de comparsas que anunciaban con pitos y flautas que Jesucristo había llegado. Él no llegó en un momento de espectáculo, o él no comenzó su ministerio haciendo una fiesta, sino que inmediatamente después de ser bautizado, ¿para dónde se va él? A un desierto totalmente lleno de soledad, donde tuvo que ayunar, rodeado de cualquier tipo de peligros. Y no solamente lleno de peligros, sino que justamente en ese desierto es donde aparece el enemigo para tentar al Señor Jesucristo. De esa manera Marcos nos introduce de inmediato en el tema de su evangelio. ¿Y cuál es el tema del evangelio? Que el Rey de Reyes
asumió voluntariamente la posición de ser un siervo que no vino para ser servido, sino que vino a servir a los demás. Entonces acá vemos que esa es la introducción que Marcos nos presenta. De aquí en adelante hay 4 escenas que vamos a ver y que nos presentan a Jesús como este rey que se hizo siervo para traer salvación a todo aquel que creyera. Viviendo bajo un perfil, o luego de permanecer aproximadamente 30 años en total anonimato, él vivió en un poblado insignificante de Galilea llamado Nazaret. Recordemos el comentario de Natanael, no sé si usted lo recuerda, eso está en Juan 1:46, puede anotarlo allí. ¿Qué dice Natanael? Él expresa las siguientes palabras: ¿acaso de Nazaret puede salir algo bueno? ¿Sí recuerda esas palabras? Están allí en Juan 1:46, no vamos a caer en detalle, pero esa fue la expresión. Y sin embargo, Jesús no vino del lugar más espectacular. Él vino de un lugar completamente inhóspito, de un lugar que tal vez era menospreciado por el contexto judío en aquel entonces. ¿Cómo vivió Jesucristo durante esos 30 años? Vivió bajo perfil, pero por fin llegó la hora para iniciar su ministerio público. Pero en vez de dirigirse, y acá tenemos que entender algo, en vez de dirigirse al templo de Jerusalén para identificarse con antelación como el Mesías, ¿hacia dónde se dirige Jesús? Jesús se dirige nada más y nada menos que ¿a dónde? Al desierto de Judea, para unirse al grupo de personas que deseaba ser bautizado por Juan el Bautista. Ahora, no olvidemos que el bautismo de Juan era una señal de arrepentimiento. ¿Qué le dijo Juan el Bautista a todas las personas que estaban allí a la orilla del Jordán? ¿Qué les dijo? Arrepentíos y bautícense. ¿Por qué? Porque la esencia del bautismo de Juan era en señal de arrepentimiento. Y quiero que por favor mantengamos eso acá en la mente, y es algo básico que todos debemos saber. ¿Cuál era la esencia del bautismo de Juan? Arrepentimiento. Era algo que apuntaba, que señalaba hacia el arrepentimiento. Como vimos la semana pasada en el versículo 4, si quiere lo lee rápidamente, allí Juan 1:4, bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados, y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. ¿Sí lo está viendo? Ahora, la pregunta es, ¿para qué es el bautismo de Juan? Y esto es muy importante entenderlo. El bautismo de Juan era un acto externo que apuntaba hacia la realidad interna del arrepentimiento. O sea, este bautismo externo apuntaba y demostraba públicamente que ellos verdaderamente se habían arrepentido. Esto nos enseña que de nada sirve ser bautizado si la persona que está siendo bautizada no se ha visto a sí misma como un pecador que necesita la misericordia y el perdón de Dios. De nada sirve que nos bauticemos, que nos metan allí en el agua, si nosotros verdaderamente no nos hemos arrepentido. Por eso es que es importante que la persona que se va a bautizar haya tenido ese compungir o ese sentir donde la persona se da cuenta de que es pecador, y a través de ese acto externo está demostrando públicamente que él verdaderamente se ha arrepentido. La razón por la cual muchas personas que son bautizadas precipitadamente, pero que no lo está haciendo con un corazón arrepentido, no duran 2 meses, 3 meses cuando ya se están regresando otra vez al mundo. ¿Por qué? Porque como dice Juan, estuvieron en nosotros pero no eran de nosotros, se bautizaron, se mojaron pero no se arrepintieron. ¿Y qué nos enseña este principio? Que nosotros debemos bautizar creyentes, gente que verdaderamente se ha arrepentido y que obviamente seguirán creyendo, serán personas imperfectas, pero que por lo menos sean personas que cumplan con el primer requisito y que tengan un corazón arrepentido para con el Señor, que verdaderamente reconozcan la necesidad de ese bautismo. El bautismo en sí mismo no sirve de nada sin un cambio de corazón. ¿Por qué digo esto? Porque fíjense lo que dice Juan, que dice aquí el versículo 4, bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento. O sea, el bautismo se ejecuta en la vida de personas que verdaderamente se han arrepentido. Si va a pelear, pelee con el versículo, no pelee conmigo. El bautismo es señal de arrepentimiento. Un incrédulo bautizado es un incrédulo mojado y nada más.
Un incrédulo bautizado es un incrédulo mojado y nada más. No estamos diciendo con esto que la persona cuando se va a bautizar tiene que ser perfecta, porque eso no existe. Se bautiza a personas que se han arrepentido, que reconocen que son pecadores, y como lo dice Mateo 28, del 18 al 20, por tanto id y haced discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándole a que guarden todas las cosas que os he mandado. Nuestra única misión y visión es esta: sencillamente hacer discípulos. Nadie será salvo por haberse bautizado, al igual que nadie será salvo por ser miembro de una iglesia específica. No, nosotros no nos vamos a salvar porque formemos parte de una congregación en específico. Obviamente nos vamos a salvar porque depositemos nuestra confianza completamente en Jesucristo como el único mediador entre Dios y los hombres. No es si estoy en tal congregación o si me bauticé, no es eso. La pregunta que nos debemos hacer nosotros es la siguiente: ¿hemos venido nosotros delante de Jesucristo, delante de Dios, reconociendo que somos pecadores y que lo único que verdaderamente merecemos es sencillamente la condenación del infierno, y que hemos venido confiando únicamente en Cristo para la salvación de nuestras almas? Eso es lo que verdaderamente nosotros debemos tener conscientes en nuestras vidas. No es una congregación, mucho menos una denominación. Aquí hay lugar en la salvación solamente para gente arrepentida de todo corazón y que ha nacido de nuevo. Juan 3:3. Jesucristo le dice a Nicodemo: si no nacieres de nuevo, sencillamente no vas para el baile. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros en las congregaciones? Gente arrepentida, ciertamente bautizada, pero que ese bautizo externo que la persona está realizando se hace porque ya ha habido un bautizo interno por medio de la obra del Espíritu Santo. ¿Sí se entiende hasta acá? Tratemos de imaginar por un momento lo siguiente. Imagínense que estamos nosotros allí a la orilla del río Jordán. Ahora, llega Jesús a Galilea y se encuentra en el desierto con una larga fila, pero resulta ser que en esa fila que está allí hay un montón de hombres y de mujeres, entre los cuales había un gran catálogo extenso de muchos pecadores y, por cierto, de diversos pecadores. Había una fila larga y cada uno pasando para ser bautizados por el Juan el Bautista. En esa fila habían, ¿qué? Comencemos a nombrarlos. Habían mentirosos. ¿Qué más? Adúlteros, corruptos, bebedores, chismosos, avaros, hijos desobedientes y rebeldes, esposos que abusaban de su autoridad, esposas que no querían someterse a sus maridos, hombres soberbios y orgullosos. ¿Qué más podría haber en ese lugar? Ladrones y asesinos, prostitutas y cobradores de impuestos. ¿Qué más había? A ver, orgullosos, altivos, murmuradores, codiciosos, etcétera, o entre otros, como usted quiera decir, a los cuales la Biblia los agarra a todos y los pone en una misma posición, en un mismo nivel. Toda esa gente estaba allí en esa fila, en esa cola esperando, pero de repente, mis amados, presten atención acá, de repente, ¿qué sucede? Jesucristo. ¿Qué hizo Jesús? Nada más y nada menos, se puso en la fila. Es obvio saber y pensar nosotros y razonar que Jesucristo no encajaba en esa fila. ¿Jesús encajaba en esa fila? Por supuesto que no. Jesucristo no tenía que estar en ese lugar. Esto es como la extrañeza que Juan el Bautista llegó a sentir cuando vio que Jesús se colocó en esa fila. No, tal vez imagínese a Juan el Bautista ahí bautizando a la gente, pero viendo de lejos a Jesús, sabiendo que era Él, ¿cómo Él se iba a poner en esa fila? Esa extrañeza que Juan llegó a sentir es como esa mujer piadosa, santa, que es obediente, entregada a las cosas del Señor, y que de repente esta mujer le dice a su esposo: esposo, yo quiero que me coloquen en la lista de los criminales más perseguidos. ¿Qué va a pensar ese marido? Oye, pero si tú eres una mujer honrada, entregada a la obra del Señor, ¿cómo tú me vas a pedir eso? Eso fue lo que llegó a sentir Juan el Bautista cuando vio que Jesús se había metido en esa fila. Y entonces ahora vemos allí, en un versículo paralelo, no se despegue de Marcos, por favor, verifique lo que dice Mateo 3:13. ¿Qué sucede con Juan? Juan se siente confundido. Lo que el Señor le está pidiendo no parece encajar con la información que Juan tenía acerca de la pureza y de la santidad del Mesías prometido.
Juan no le pegaba, no le cuadraba en la cabeza que Jesús estuviera en ese lugar. ¿Cuáles fueron las palabras en Mateo 3:13? Cuando Jesucristo va a ser bautizado por Juan, ¿qué le dice Juan? Señor, pero más bien yo. ¿Qué le dijo? Más bien yo necesito ser bautizado por ti. Pero Jesús, ¿qué le responde? Juan, deja ahora, permítelo, porque es conveniente que cumplamos toda justicia. ¿Sí lo está leyendo? En otras palabras, Juan, tú tienes la razón. Yo no debería ser bautizado ni por ti ni por nadie, pero permítelo en la presente circunstancia, porque es necesario que me identifique plenamente con aquellos a quienes vine a salvar. La pregunta aquí que todos nos hacemos es la siguiente: ¿por qué se bautizó Jesús con un bautismo de arrepentimiento si Él no había cometido ningún pecado del cual arrepentirse? Sencillo, para identificarse plenamente con todos aquellos pecadores culpables por quienes Él daría su vida en la cruz del Calvario. Jesús descendió del cielo en su nacimiento para tomar nuestra naturaleza. Jesús, siendo Dios, bajó del cielo para tomar nuestra naturaleza física, pero en el bautismo Él descendió todavía más para tomar nuestra vergüenza. ¿Qué estaba haciendo Jesús en ese momento del bautizo físico allí en agua? Identificándose con aquellos pecadores por los cuales Él iba a morir. Por supuesto, Él no tenía ningún pecado que confesar en el río Jordán, pero Él vino a morir por pecadores y por lo tanto era necesario que Él experimentara ese bautizo de arrepentimiento. Jesús estaba permitiéndose el bautizo no por Él mismo, sino por aquellos a quienes Él vino a salvar. Además, mis amados, de dar un ejemplo de obediencia, por supuesto, ¿qué hizo Jesús a través del bautismo? Él dio un ejemplo de obediencia y de humildad, eso se sobreentiende, pero digamos que la razón principal es esta: Él necesitaba identificarse con aquellos por los cuales Él iba a morir. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, como dice Isaías 53, porque cada cual que hizo, ¿qué hicimos nosotros? Nos apartamos del camino correcto y nos desviamos. Mas, ¿qué dice la palabra? Mas Jehová cargó en Él el pecado de ¿quiénes? De todos nosotros. Y como dice Pablo en 2 de Corintios, léalo rapidito, 2 de Corintios 5:21, al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Aquí vemos a Jesús tomando la identidad de pecado que había en nosotros, colocándola en Él para mostrar lo que Él iba a hacer. Jesús tomó nuestra vergüenza en el río Jordán. ¿Qué hizo Jesús cuando Él se bautiza? Él está tomando nuestra vergüenza en el río Jordán. El Rey de Reyes asumió la posición de un siervo para dar su vida en rescate por muchos. Como veíamos el domingo pasado, Dios mismo tuvo que introducirse en la historia de la humanidad para enderezar lo que el mismo hombre había torcido. Pero antes, mis amados, de comenzar a hacer su obra, sorprendentemente, Jesús tuvo que ser capacitado por el Espíritu de Dios, y eso lo llevó de la mano al segundo elemento de este pasaje. ¿Cuál es el segundo elemento que vemos después de que Jesucristo es obediente y va a identificarse con los pecadores en el río Jordán en el bautismo? El segundo elemento o la segunda escena que vemos acá, que Jesús necesitó en ese momento y necesitaba la unción ¿de quién? Del Espíritu Santo. Aquí entramos en la segunda escena. Marcos capítulo 1, versículo 10. Lea conmigo. Y dice: y luego cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Entonces inmediatamente dice: y luego cuando subía del agua, vio abrirse los cielos. Y tenga en cuenta allí la palabra abrirse. Esa palabra abrirse se refiere a que se desgarró el cielo, o sea, se abrió el cielo como una cortina. Jesús fue bautizado en el río Jordán, y esto, mis amados, hace referencia a lo siguiente: la única vez que aparece esa expresión en cuanto
a que algo se desgarra, es lo que sucedió en aquel momento que Jesucristo muere en la cruz. ¿Qué sucede inmediatamente que Jesús expira? Que el velo se rasgó, y entiéndase el velo. ¿A qué se refiere con aquel velo? Con aquel velo que dividía el templo o el lugar santísimo donde solamente los sacerdotes podían entrar. Ese velo se rasga para que ahora, por medio de Jesucristo, Hebreos, que dice que ahora nosotros tenemos entrada libre, acceso al trono de la gracia por medio, obviamente, de Jesucristo. Esto da a entender de que Jesucristo era quien, el sacerdote perfecto, el único que ahora ha rasgado ese acceso para que nosotros podamos tener acceso libre a la presencia de ¿quién? De Dios, del Padre. Entonces esto es lo que hace referencia específicamente a este escenario que Marcos nos está mostrando acá. Aquí vemos que inicialmente el cielo se desgarró como una cortina, y el Espíritu Santo, ¿qué hizo? Descendió sobre Jesús en forma de paloma, como lo vemos allí. Es importante reconocer lo siguiente. ¿Qué significa esto? ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Para entender esta escena, nosotros tenemos que ir al principio de la creación, en Génesis capítulo 1. Vaya conmigo rápidamente allí, versículo 1. Y aquí entendemos por qué ese lugar de las Escrituras se compara tanto con la llegada del Espíritu Santo sobre la persona de Jesús. Cuando Dios creó todas las cosas con la palabra de su poder, dice, el Espíritu Santo se movía. ¿Lo está leyendo? En el principio, ¿qué hizo el Señor? Creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Cuando Dios creó todas las cosas con la palabra de su poder, entiéndase que Jesucristo, según Juan 1:1, ¿qué es Jesucristo? La palabra, el verbo, la palabra, el verbo hecho carne. O sea, allí estaba de alguna manera la intervención del mismo Señor Jesucristo, y también la del Espíritu Santo. Es importante reconocer eso. Dice que el Espíritu Santo se movía sobre la superficie o sobre la faz de las aguas, pero en el hebreo lo que se refiere exactamente movía es revolotear como un ave. Por lo tanto, ¿qué vemos aquí? Vemos, según los teólogos más reconocidos, que es muy probable que Marcos quería traer esta escena de Génesis 1:2 a la mente de sus lectores y conectarlas con el bautismo de Juan el Bautista y el bautismo de Jesús, por la similitud de ambos eventos. O sea, ¿qué está haciendo Marcos acá al mostrarnos que el Espíritu Santo apareció y estaba sobre Jesús? Estaba mostrando exactamente la misma escena que en Génesis 1:1-2. O sea, Marcos quiere traernos a mente esta escena para que veamos la actuación de las tres personas de la Trinidad actuando en ese momento. O sea, en los primeros 3 versículos de Génesis 1:1, que encontramos a las 3 personas de la Trinidad involucrándose en la creación. ¿Sí lo logramos ver? ¿Qué vemos en Génesis 1:1? Vemos a quién, a las 3 personas, a la Trinidad moviéndose, trabajando los 3 unidos para poder desarrollar la creación. Vemos a Dios el Padre, vemos a quién más, a Dios el Espíritu Santo revoloteando sobre la creación, dándole forma, y vemos al Dios el Hijo como la palabra del Padre, que es instrumento que usa el Padre Celestial para crear. Juan 1:1, ¿qué dice? Léalo conmigo rápidamente. En el principio. ¿A qué se está refiriendo Juan? Cuando dice en el principio, obviamente se está refiriendo a la creación. Dice, en el principio era ¿qué? El verbo. ¿Quién es el verbo? Por supuesto, Jesucristo, el Hijo. Y el verbo era con Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas ¿por quién? Por Él. Entonces acá vemos al Padre y al mismo tiempo vemos al Hijo, que es el verbo. Hebreos 11:3. ¿Qué dice Hebreos 11:3? Es un versículo muy conocido por todos nosotros. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. La palabra de Dios, el verbo, Jesucristo. Entonces vemos al Padre, vemos obviamente al Hijo y vemos al Espíritu
Espíritu Santo trabajando aparecen en escena, de manera, mis amados, que las tres personas de la Trinidad estuvieron involucradas en la obra de la creación, pero también estuvieron involucradas en la obra de la redención. Así como la Trinidad creó el principio, así también a través de la obra de Cristo, Dios trae una nueva creación sobre nosotros. ¿Qué dice la palabra? Que Él vino a hacer todas las cosas viejas o remendadas. ¿Dice eso? No. Él vino a hacer todas las cosas nuevas. Todas las cosas nuevas al tratar directamente con el problema de la humanidad. ¿Y cuál era ese problema? El pecado que trastornó por completo la primera creación. Eso lo leemos ¿dónde? En Apocalipsis 21:5. Lea conmigo, por favor. En la parte A del versículo, léalo en voz alta. He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. ¿Lo está leyendo? Y Pablo, ¿qué dice en 2 de Corintios 5:17? Pastor, no ha terminado de buscar Apocalipsis, usted me va a mandar para Pablo ahora. Bueno, rapidito. A ver, necesitamos leer la palabra. 2 de Corintios 5:17. ¿Qué dice? De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué pasa? ¿Qué es? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. O sea, mis amados, Cristo vino a hacer una nueva creación. Ahora, ¿por qué decimos esto? Porque quiero que veamos la conexión, cómo el Espíritu Santo, cómo el Hijo y cómo el Padre están involucrados en la creación, pero ahora en este escenario de Marcos 1, versículo 10, ¿qué vemos? Al Padre, vemos al Hijo y vemos ¿a quién? Al Espíritu Santo en plena escena, obrando o presentando la obra de redención que iba a crear todas las cosas nuevas. O sea, estaban presentando nada más y nada menos a Jesucristo, al Hijo de Dios. ¿Sí lo va entendiendo? ¿Sí lo vamos comprendiendo acá? Ahora entramos aquí a una escena muy importante. Entramos ahora a ver y a detallar la obra del Espíritu Santo. Hablemos de la presencia del Espíritu Santo aquí en Marcos 1:10. Vuélvalo a leer. Y luego, cuando subía del agua, Jesucristo vio abrir los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Este incidente era una evidencia de que en su ministerio el Señor Jesucristo habría de depender en todo del Espíritu Santo. O en este incidente es evidencia de que en su ministerio, o sea, en el comienzo, en el inicio de su ministerio, el Señor Jesucristo habría de depender totalmente ¿de quién? Del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Jesús tuvo que ser ungido por el Espíritu Santo en su humanidad perfecta para llevar a cabo la obra que Dios le había encomendado. Jesucristo necesitaba de alguna manera esa llenura, esa unción del Espíritu Santo para poder ejecutar el plan que él iba a hacer. Dice Isaías capítulo 42:1, por favor, véalo allí y vea cómo la palabra se conecta. Isaías 42:1, que dice: he aquí mi siervo, yo le sostendré. Mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. Pregunta, ¿a qué le suenan esas palabras? Mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. Obviamente a las palabras que aparecen en el versículo 11. ¿Qué dice el versículo 11? ¿Qué dice el Padre? De Marcos 1:11. ¿Qué dice? Vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y sigue diciendo Isaías 42:1 en la parte B: he puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Vea entonces, desde antes, desde el Antiguo Testamento, ya el Padre estaba hablando y mostrando la necesidad que Jesús iba a tener de que el Espíritu de Dios, de que su Espíritu estuviera sobre el Hijo. Es importante entender lo siguiente: ni siquiera el Señor Jesucristo pudo hacer lo que iba a hacer sin la ayuda de ¿quién? Del Espíritu Santo. La mejor interpretación de este pasaje, de lo que ocurrió allí en el Jordán, nos los da Lucas en su Evangelio. Miremos la secuencia, por favor. Lucas capítulo 3, versículo 21. Veámoslo como versículo paralelo, anótelo allí. Lucas capítulo 3, versículo 21. Y aquí vemos
esta esencia de la obra del Espíritu Santo como unción sobre la persona de Jesucristo, que dice: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y ve allí esa palabra importante que decía: y orando, el cielo se abrió. Jesús estaba orando. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Orando, y el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Ahora vayamos por favor al capítulo 4, versículo 1, que dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, ¿volvió a dónde? Volvió del Jordán, y fue llevado ¿por quién? Por el Espíritu al desierto. Versículo 14, y Jesús volvió ¿en qué? En el poder del Espíritu a Galilea. Y dice: y abierto el libro, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Vea la obra, la necesidad de que el Espíritu Santo estuviera sobre él. Me ha ungido para dar buenas nuevas ¿a quiénes? A los pobres, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando el Espíritu Santo ungió al Señor en el bautismo, y dice el versículo 21 que Cristo cerró el libro y comenzó a decirles inmediatamente: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Eso fue lo que sucedió en el río Jordán. ¿Y qué podemos agarrar nosotros como iglesia y como creyentes acerca de esto? Esto debe ser una tremenda lección para todos nosotros. El Señor Jesucristo fue el lleno del Espíritu Santo para poder hacer todo lo que hizo durante sus 3 años de ministerio terrenal. ¿Y qué nos enseña esto? Que de la misma manera nosotros, de manera absoluta, nosotros no podemos hacer absolutamente nada que valga la pena delante de los ojos del Señor sin la unción y sin la ayuda y sin el poder del Espíritu Santo. Esto es algo básico para todo creyente. La iglesia sin el Espíritu Santo está completamente desorientada. No existe ni existirá de aquí a la venida del Señor Jesucristo una iglesia que pueda sostenerse y mantenerse en pie si no tiene la llenura y la dirección ¿de quién? Del glorioso Espíritu Santo. Nosotros no podemos hacer nada, absolutamente nada, mis hermanos, sin tener comunión con el Espíritu glorioso de nuestro Dios. Es absolutamente imposible que veamos el poder del Espíritu Santo actuando en medio de nosotros si no mostramos esa necesidad y esa dependencia hacia el Espíritu de Dios. ¿Qué estaba haciendo Jesucristo allí mientras que estaba siendo bautizado? ¿Qué estaba haciendo Él? Orando por la necesidad del Espíritu Santo. ¿Qué debemos hacer nosotros como pastores? ¿Qué necesitamos? La unción del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Como pastores, como creyentes, ¿qué necesitamos? Necesitamos al Espíritu Santo sobre nuestras vidas, dentro de nuestras vidas, entendiendo la libertad absoluta de su poder sobre nosotros. Es una locura pretender hacer algo sin la ayuda y la dependencia del Espíritu de Dios. Tristemente se nos ha tergiversado o se nos ha enseñado una errada concepción de lo que es la llenura del Espíritu Santo. Gálatas 5:22, Pablo habla que la llenura del Espíritu Santo es la manifestación del fruto del Espíritu Santo en la vida de ¿quién? Del creyente. ¿Dónde está el absoluto del poder y del mover de la unción del Espíritu Santo sobre la vida de una persona, sobre la vida de un creyente? A través de la manifestación del fruto de ese Espíritu Santo. Cada creyente necesita la unción del Espíritu Santo para poder poner sus dones en operación para el beneficio del cuerpo de Cristo, para alcanzar a los perdidos por medio de la evangelización, por medio de la predicación de la palabra. Necesitamos depender totalmente del Espíritu Santo para poder luchar de manera eficaz con el pecado que todavía mora en nosotros. La única manera a través de la cual tú puedes luchar y confrontar o enfrentar ese pecado, mi amado, es a través de la dirección del Espíritu Santo para poder seguir creciendo en santidad. Nosotros necesitamos del poder del Espíritu Santo para poder aplicar la palabra. ¿Qué necesitamos? La obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, en nuestro propio corazón,
mis amados, en nuestra debilidad. ¿A quién necesitamos nosotros? Al Espíritu Santo. En nuestra vida personal, con nuestras esposas, con nuestros hijos, con nuestros hermanos en Cristo, ¿a quién necesitamos? Al Espíritu Santo. Es una locura que nosotros pretendamos limitar al Espíritu Santo a simplemente un electrocutamiento que siento un domingo durante 30 minutos en un servicio, y que cuando salgo de este lugar me olvido completamente de eso y comienzo a comportarme completamente como un patán, como un desobediente, haciendo cosas incorrectas en la intimidad. No me digas que estás lleno del Espíritu Santo cuando debajo de tus sábanas tú sabes que estás pecando. No me digas y no me hables de llenura del Espíritu Santo si la lengua te tiembla cuando te acercas a otro hermano para apuñalar y a desgarrar la vida de otras personas a través de la murmuración y a través del chisme. La verdadera llenura del Espíritu Santo comienza, mi amado, con una vida reverente al Señor, entendiendo que la mirada de Dios está sobre la vida de todos nosotros. Personas que no se pueden acercar a otro hermano porque no tienen otra cosa que hablar, sino es simplemente hablar mal de sus hermanos, de su prójimo, a ver dónde falló fulanito de tal, para enseguida colocar la vida de esa persona por el piso. ¿Quieres ver verdaderamente la medida y la llenura del Espíritu Santo en la vida de una persona? Cuando muestra el calificativo de tener dominio propio sobre su propia lengua. Que la lengua es como un demonio que se mueve de un lado a otro entre los barrotes de nuestros dientes, esperando a que se abran para vomitar veneno y dañar a todo el que pueda dañar. ¿Quieres mostrar y manifestar verdaderamente la llenura del Espíritu Santo sobre tu vida? Comienza a ser una persona sujeta a la palabra. Porque el Espíritu Santo nunca te va a ti a llevar a que hagas algo que vaya en contra de lo que Él mismo ha inspirado. No puede ser posible que todavía hayan creyentes que se estén preguntando, ¿será que es la voluntad de Dios que yo ore? Voy a orar y a entrar en ayuno y en oración para que el Espíritu Santo me lo diga. Que tengo que perdonar a fulanito de tal, que tengo que dejar de hablar de fulanito de tal, que tengo que dejar de estar tomando malas decisiones. No me vengas a decir a mí, pastor, yo voy a orar para ver si es la voluntad de Dios que yo haga tal cosa, cuando tú sabes que ya el Espíritu Santo por medio de la palabra te dice que eso que estás haciendo es incorrecto. Hay cosas por las cuales tú no puedes estar diciendo, voy a meterme 40 días de ayuno para que Dios me hable y me diga y me confirme. ¿Cuál confirmación cuando ya la palabra de Dios te llama a que tú seas santo? ¿Cuál confirmación cuando la misma palabra te dice de manera frontal que tú no puedes estar unido a yugos desiguales? ¿Cuál confirmación de Dios? ¿Qué ayuno te vas a meter cuando tú sabes que tú no puedes estar haciendo esas cosas que ya la misma palabra de manera frontal te dice que no las hagas? Alguien dijo, no te preocupes por las cosas que no entiendes de la Biblia. Preocúpate por aquello que ya entiendes de la palabra y que no lo pones en práctica. Es por eso por lo que tú te tienes que preocupar. ¿Qué revelación de qué Espíritu Santo buscas si lo que ya está aquí escrito no lo cumples? No lo quieres cumplir. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo cuando resumió los 10 mandamientos? Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Pero aunado a eso, ¿qué le acuñó? Y a tu prójimo como a ti mismo. Si nosotros no entendemos esto, ¿qué nivel de espiritualidad queremos nosotros estar buscando por ahí? ¿Qué otra iglesia vas a buscar donde dices tú, entre comillas, que el poder del Espíritu Santo se mueve? Cuando tú mismo no comienzas a cumplir con esto que es básico y que está allí. ¿Cuál es la verdadera llenura del Espíritu Santo? Obedecer la palabra de Dios, amar a nuestros hermanos, procurar hacer la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que entendamos que en Cristo Jesús tenemos salvación. ¿Cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas? Ser como Jesucristo. Que seas como Jesús, que entres un día al reino de los cielos y el Padre pueda decirte, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, ahora entra en lo mucho, todo lo que te tengo preparado para ti, y déjame decirte que no durará 70 años ni 80 años, será por la eternidad. Eso es lo que nosotros necesitamos, mis amados. Necesitamos esa llenura del Espíritu Santo. La iglesia no puede existir.
La iglesia es como un barco sin timón. Y déjame decirte que la iglesia no es este tumulto de cosas. ¿Quién es la iglesia? Eres tú, mi amado. Eres tú. Tú y yo somos esa iglesia, eclesia, llamados afuera a impactar un mundo que se está hundiendo cada día en el pecado. A impactar a nuestros hijos, a nuestras esposas, a nuestros familiares, a nuestros compañeros de trabajo, de universidad. Ese es el llamado y es allí donde verdaderamente demostramos la llenura del Espíritu de Dios. Necesitamos esta verdad en nuestras vidas, la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones. Cuando el Espíritu Santo ungió al Señor en el bautismo, dice en el versículo 21, Cristo cerró el libro y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y eso fue lo que sucedió en el río Jordán. La unción, el Espíritu de Dios vino sobre su vida y mostró al mundo esta gran verdad. Y Marcos nos los deja aquí reflejado. Cada creyente necesita la unción del Espíritu Santo para poder colocar sus dones en obra y en operación para el beneficio del cuerpo de Cristo. ¿Para qué Dios, según lo que dice Pablo, para qué Dios colocó los dones en los creyentes? Para la edificación del cuerpo. No es para que nosotros andemos por la vida mostrando los talentos o los dones que tenemos, no. Simplemente son para edificación del cuerpo. Existe un peligro catastrófico, que el creyente no mantenga un entendimiento real de la presencia del Espíritu Santo en su vida. ¿Cuántas cosas no haces que ni siquiera le preguntas al Espíritu Santo? ¿Cuántas decisiones no tomas en la carne sencillamente por dejarte llevar por la conveniencia de tus ojos y por el deseo de tu corazón? ¿Cuántas cosas no hemos fallado nosotros porque simplemente no hemos visto más allá de lo que el Espíritu Santo nos estaba mostrando? Tú no puedes llamar proceso de Dios a las consecuencias de tus malas decisiones. Hay gente que dice: estoy en un proceso de Dios. No llames proceso de Dios aquello que tú mismo te buscaste, a las consecuencias de una mala decisión. Estás al tiempo de recapacita. Estás a tiempo, recapacita. Estás a punto de hacer algo que tú sabes que no es correcto para ti, recapacita. Y esto es con todos nosotros. Hubo un teólogo inglés que dijo esta reflexión. Él dice: imagínense que por un momento el Espíritu Santo, el Señor quita, Dios quita todos los versículos que hablan del Espíritu Santo y borra de nuestra mente y de nuestras memorias que existía un Espíritu Santo y que nos quitara el Espíritu Santo. ¿Sabes qué dice este predicador? Si eso sucediera, tal vez muchos cristianos ni cuenta se darían, porque nunca dependieron y no tuvieron una relación con el Espíritu Santo. Y esto es una cruda realidad en la cual muchas veces nosotros estamos. Nos hemos creado una caricatura del Espíritu Santo que la Biblia no me muestra que es. ¿Cómo tú me vienes a decir a mí que estás lleno del Espíritu Santo? No puede ser posible que una persona diga que está llena del Espíritu Santo o que quiere o que busca el Espíritu Santo si no hace las cosas básicas de respetarse a sí mismo, de respetar su propio cuerpo. ¿Cómo me hablas de llenura de Espíritu Santo si estás practicando cosas inadecuadas delante de Dios? Si a tu misma familia la ofendes. Si dentro de la congregación te muestras de una manera o nos mostramos de una manera, pero resulta ser que en la casa es todo lo contrario. Y esa es una realidad en la cual muchos de nosotros muchas veces nos encontramos. Necesitamos volver verdaderamente al significado de lo que el Señor nos dice acerca de la llenura y de la dirección del Espíritu Santo. Todos sabemos que Dios no es un Dios de desorden. Si no hay orden en tu vida, en las cosas básicas, como tender tu cama cuando te levantas en la mañana, como tener una sencilla higiene con tu propio cuerpo, no me hables de llenura del Espíritu Santo. Las cosas del Señor son progresivas y ordenadas, no son desordenadas. No es que tengo un desorden en mi vida personal, pero en la congregación soy el perfecto. No es que tengo un desorden en mi vida personal, pero soy perfecto escudriñando la Escritura y la muevo de un lado a otro. No, es un orden absoluto en todas nuestras vidas. Por eso es que Pablo le dice a Timoteo: esfuérzate por presentarte ante Dios aprobado como un obrero que no tiene nada de qué avergonzarse. ¿Procuramos nosotros ser esos obreros que no tienen nada de qué avergonzarse delante del Señor? Necesitamos reflexionar en esta gran verdad. Urgentemente, y vuelvo a insistir y quiero ser incisivo, urgentemente necesitamos depender del Espíritu Santo. Tú necesitas depender del Espíritu Santo.
Y pastor, ¿por qué usted me dice eso? Porque eso es lo que vemos en este versículo 10 y versículo 11. Vemos a un Jesús orando por esa necesidad. Y fue lo que sucedió. Tú necesitas, mi amado, al Espíritu de Dios. Escúchame, alguien que se atreva a decir que una iglesia no tiene el Espíritu Santo, o que alguien no tiene, esa persona no sabe ni siquiera dónde está parado, porque no existe iglesia en la faz de la tierra sin la obra del Espíritu de Dios. ¿Reconoces en esta mañana la necesidad de quitarte el cliché, la muletilla de la boca del Espíritu Santo, para que Él pase a ser una verdad genuina y real en tu vida? A que manifiestes el poder del Espíritu Santo cuando tienes oportunidades para pecar. ¿Dónde vemos el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas? Cuando tienes la oportunidad de pecar de manera abierta, pero el Espíritu Santo, ese poder del Espíritu Santo te frena. El dominio del Espíritu Santo, la templanza del Espíritu Santo te advierte y te lleva en ese momento a que sientas algo dentro de ti, en tu corazón, donde tú dices, yo no voy a hacer esto, yo sería incapaz de hacer esto, porque sabes que inmediatamente vendrá una tristeza y un compungir horrible en tu vida por causa de que ofendiste a la obra del Espíritu Santo en tu vida. Lo mejor que puedes hacer, si verdaderamente eres un creyente, si verdaderamente eres un hijo de Dios, tú vas a ser dominado completamente por el Espíritu Santo. Probablemente si estás haciendo cosas incorrectas, si has estado haciendo cosas incorrectas con tu lengua, con tus oídos, con tus manos, tocando lo que no tienes que tocar, mirando lo que no tienes que mirar, probablemente hay una fractura allí en tu relación con el Espíritu de Dios. Busca la llenura del Espíritu Santo. Nosotros no podemos existir ni hacer nada sin el Espíritu de Dios. ¿Qué nos enseña el Señor acá? Esto debe ser una tremenda lección para todos nosotros. No podemos hacer nada sin el Espíritu de Dios. Ni siquiera Jesús osó comenzar su ministerio sin el Espíritu Santo. ¿Cómo podemos nosotros creer que podemos ser iglesia sin la llenura del Espíritu? Jesús no habría podido hacer todo lo que hizo de no haber dependido en todo del Espíritu Santo. El rey que se hizo siervo vivió y sirvió en una plena dependencia del Espíritu de Dios. Por otra parte, ese día no solo recibió la unción del Espíritu, ese día Jesús recibió la plena aprobación de su Padre Celestial, que es la tercera escena que tenemos aquí. Marcos 1:11, por favor, léalo conmigo. Y vino una voz, ¿de dónde? De los cielos. ¿Y qué decía esa voz? ¿Tú eres qué? En quien tengo complacencia. Nosotros lo hemos leído muchísimas veces, pero probablemente estamos perdiendo algunas cosas importantes de este versículo. Fíjese la expresión, tú eres mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Estas palabras de Dios, el Padre, dirigidas al Dios el Hijo, son una combinación de 3 pasajes del Antiguo Testamento que juntos apuntan hacia lo mismo. El Rey de Reyes asumió la postura de un siervo que no vino para ser servido, sino para dar su vida en rescate por muchos. Eso es lo que está apuntando esta expresión. ¿Cuál es ese primer versículo? Génesis 22:1, por favor, léalo conmigo. Aconteció después de estas cosas que probó Dios ¿a quién? A Abraham, y le dijo a Abraham, él respondió, heme aquí. ¿Y qué dijo? Toma ahora tu hijo, tu único ¿qué? Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Isaac, que era el hijo amado de Abraham, era el único que habría de heredar la promesa. Y guarden esa imagen en sus mentes. ¿Quién era Isaac? Era el único hijo de Abraham. El otro pasaje es el Salmo 2. Busque por favor Salmo 2, capítulo 2, versículos de 7 al 8. Aquí vemos a Dios dirigirse al Mesías llamándolo hijo, y promete darle por herencia a todas las naciones. ¿Qué dice Salmo 2, 7 al 8? Léalo conmigo. Yo publicaré el ¿qué? El decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Son las mismas palabras que le está diciendo en Marcos. Dice, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, pídeme y te daré por herencia a las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Entonces aquí vemos 2 versículos, Génesis 22:1, Salmos 2, 7 al 8. Ahora vemos el otro pasaje, Isaías 42:1. ¿Qué vemos acá?
Vemos al Padre cómo nos presenta al siervo sufriente de Jehová como mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. Son las palabras que aparecen allí en Isaías 42:1. Estos 3 versículos son los que Marcos nos permite ver aquí en la ascensión del Espíritu Santo, que en el descender del Espíritu Santo, y en la voz del Padre dirigiéndose a Jesucristo en estas palabras donde le dice: en ti tengo complacencia. De manera que esta combinación de las palabras de Marcos aquí en el versículo 11, en el capítulo 1, nos transmite la idea de que Jesús es ese hijo amado por Dios como Isaac lo fue amado por Abraham, destinado a ser rey de las naciones, como dice el Salmo 2, pero que tiene que pasar primero por el altar del sacrificio, como el siervo sufriente de Jehová, tal como aparece en Isaías 42:1. O sea, Jesucristo tenía que pasar por ese mismo altar de sacrificio por el cual Abraham estaba pasando. ¿A quién? A Isaac, en el momento de que Dios se lo pide. Así que estas palabras de aprobación en Marcos 1:11 no solo nos presentan a Jesús como aquel que siempre hizo lo que el Padre quería que Él hiciera, sino que también nos preparan para la cruz, porque ese Hijo amado en quien el Padre tiene todo su contentamiento es el que fielmente será crucificado por causa de nuestros pecados. En ese sentido debemos leer Marcos 1:11 a la luz del trasfondo del sacrificio de Isaac en Génesis 22:1. Este es mi hijo, mi único Isaac. Génesis 22. Este es mi hijo amado, mi único Isaac, el cual entrego por obediencia a Dios. Es lo mismo que vemos ahora aquí en Marcos 1:11 a la luz del trasfondo de Génesis 22, que vemos al único hijo. Este es mi único hijo, mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Siglos más tarde el apóstol Pablo habría de usar esta figura del hijo sacrificado para mostrarnos lo que Dios estuvo dispuesto a hacer para salvarnos. Romanos 8:32, vean por favor lo que Pablo refiere acá, mostrando siglos después lo mismo que está ocurriendo acá. ¿Qué dice Romanos 8:32? El que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? O sea, la sangre de un animal no podía expiar el pecado, ni tampoco el holocausto de Isaac. Todos sabemos eso. El hijo de la promesa, el único que podía pagar el precio del pecado, era el unigénito Hijo de Dios, del Padre. Así que fue Dios, no Abraham, el que pagó el precio de la redención, porque solo Él podía hacerlo, y no a través de un carnero, sino a través de su propio Hijo, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Es por eso, mis hermanos, que en el Nuevo Testamento se enfatiza el amor del Padre al entregar al Hijo, y no solamente el amor del Hijo, sino al entregarse por nosotros. El famoso versículo de Juan 3:16. ¿Qué dice Juan 3:16? Que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su ¿qué? Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios el Padre entregó a su Hijo amado, de su corazón. Romanos 5:8, un versículo muy conocido, sobre todo por los hermanos que salen a evangelizar. ¿Qué dice Romanos 5:8? Mas Dios muestra su ¿qué? ¿Qué dice? Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. El sacrificio de Jesús debe provocar en nosotros un sentido tal de gratitud que nos mueva a desear agradarlo a Él en todo. ¿Qué debe generar el sacrificio de Jesucristo en nuestras vidas, mis amados? Que nosotros tengamos un deseo constante de agradar ¿a quién? Al Padre, en todo momento y en todo escenario. Eso es lo que debería estar generando el sacrificio de Jesucristo en nuestras vidas. Una actitud de una gratitud completa y absoluta, donde decimos: yo quiero agradar al Padre por lo que ha hecho al entregar a Jesucristo. Algunos creyentes parecen pensar que debido a que ya estamos en Cristo Jesús, los cristianos no tenemos que hacer nada para agradar a Dios, y eso es un error. Y lo peor, gente que dice: como ya Jesucristo pagó el precio por mis pecados, ahora yo puedo pecar deliberadamente porque ya Jesús lo pagó todo. Y eso es un error. El pecado delante del Señor, aún por encima del sacrificio de Jesucristo, nuestro pecado insistente con premeditación y alevosía sigue siendo abominable ante los ojos de Jesucristo, porque peor aún,
Aún sabiendo que Jesús murió por tus pecados, tú quieres seguir insistiendo en ese pecado, y eso es un error garrafal delante de los ojos del Señor. Así como no tenemos que pecar, escúcheme, aunque Jesús ya pagó el precio, de la misma manera no podemos pensar que como Jesús ya agradó al Padre, entonces ahora yo no tengo que agradar a Dios. No, sí tenemos que procurar esforzarnos en esa imperfección. Nosotros debemos esforzarnos ¿para qué? Para agradar al Padre. La obediencia que vemos en Jesús en el río Jordán y las palabras de Dios, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, es un ejemplo de que Dios espera esa complacencia de parte de sus hijos. ¿Cómo se refirió el Padre hacia Jesús? Mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. De la misma manera, esto es un ejemplo para los creyentes, para entonces yo también procurar agradar al Padre, porque Dios se agrada en esos hijos que le obedecen. Una cosa es que ya no tenemos que hacer absolutamente nada para ganarnos el favor de Dios, ya nosotros no tenemos que ganarnos el favor de Dios, pero una cosa es eso, pagar por nosotros por medio de su vida y de su muerte, y otra cosa muy distinta es decir que ya no debemos procurar agradar a Dios en todo lo que hacemos porque ya Cristo lo hizo por nosotros. Eso es un error. Tú tienes que esforzarte, vivir para agradar a Dios. Dios agrada en nuestros intentos imperfectos de obedecerle. Pastor, pero ¿cómo yo voy a agradar a Dios si mis obras delante del Señor son como un trapo de inmundicia, como lo dice Isaías? Ciertamente para salvación, el que intenta salvarse por obras es así, delante de Dios, así es que el Señor ve nuestras obras. Pero el que se esfuerza por agradar a Dios, aún reconociendo que es imperfecto, esa obediencia agrada a Dios. Esa obediencia tuya que sabemos que es imperfecta porque en la carne pecamos, ese esfuerzo que tú haces a pesar de que sabes que estás en una carne que tiende a inclinarse por el pecado, agrada al Señor. Estamos conscientes de que nuestras obras son imperfectas y que éstas no buscan ganarse la salvación ni el favor de Dios, pero sí son intentos imperfectos que dejan en evidencia nuestro deseo de seguir el ejemplo de Cristo. O sea, nuestras obras de obediencia, nuestros actos de obediencia que son imperfectos, dejan en evidencia nuestro intento de querer agradar al Señor. Quiero colocarles este ejemplo. Usted le compra una bicicleta a su niño. Por primera vez, él va a agarrar una bicicleta, usted lo monta y él intenta, aunque tiene las rueditas para ayudarse, él intenta y comienza a esforzarse y comienza a hacerlo. ¿Y qué hace usted en ese momento? Le dice, wow, qué bien lo haces, hijo. Pero aunque tú sabes que él lo puede hacer mejor, ¿qué haces tú? Te alegras porque ves el esfuerzo que él hace, aunque lo hace imperfectamente, aunque lo hace torpemente. Pero ¿qué haces tú? Tú te alegras y lo animas para que él se siga esforzando. Cuando Dios el Padre nos ve a nosotros tratando de obedecerlo, es como si nos viera a nosotros con dos rueditas montados en esa bicicleta, esforzándonos por agradar. No sé si me explico. Dios sabe que somos imperfectos. Nosotros como padres, al ver al niño allí esforzándose, sabemos que el niño lo podría hacer mejor. Pero con eso que él está haciendo de esforzarse para hacerlo bien, nos está agradando a nosotros como padres. No sé si me explico. Lo mismo hace Dios. Dios sabe que nosotros estamos en un cuerpo caído, en una carne pecadora. Pero cuando tú te esfuerzas por obedecerlo, ¿qué hace el Señor? Dios se agrada porque ve que te estás esforzando, aun cuando Él sabe que eres pecador. No sé si lo ves desde ese punto de vista, pero es algo que nosotros debemos tomar en cuenta. Cada vez que tú te niegas al pecado, cada vez que tú procuras hacer la voluntad de Dios, es como si esas dos rueditas estuvieran allí ayudándote para que tú sigas adelante, y eso Dios lo ve. No caigas en el error de decir, yo nunca voy a poder agradar a Dios, pastor. No me pida usted que agrade a Dios porque mira, esta carne se opone a cada momento. Sí lo puedes hacer. Sí debemos esforzarnos por agradar al Señor cuando lo hacemos y sabiendo que estamos débiles, sabiendo que tal vez se nos dificulta. Pero ¿qué hace el Señor? El Señor te dice, bien hecho, eso es lo que quiero que hagas. Es como si te dijera eso, sigue adelante, sigue haciéndolo, esfuérzate, porque eso trae complacencia a mi vida. Es lo que vemos al Padre aquí en el versículo 11 de Marcos 1. Dios le dice, este es mi Hijo en el cual tengo complacencia. Dios se agrada con nuestra imperfecta obediencia. ¿Qué es nuestra obediencia? Es una obediencia imperfecta, pero es obediencia al fin.
¿Qué debemos hacer nosotros? Esforzarnos. Él sabe que hay una lucha en nuestro corazón y Él sabe que muchas veces las motivaciones que hay en nuestro corazón para hacer lo que Él nos manda vienen mezcladas con una naturaleza caída de Adán que golpea nuestra carne. Pero aún así Dios nos ve. Dios ve todo ese esfuerzo que hacemos y Él se agrada de eso. Entonces no hay excusa, tú debes esforzarte por agradar a Dios. Dios se agrada, mis amados. Parece imposible y parece increíble que Dios se pueda agradar de un montón de pecadores, pero si tú te esfuerzas, lo haces de corazón para agradar al Señor, aún en tu imperfección, Dios se agrada de eso. ¿Qué dice Pablo en Colosenses 1, del 9 al 10? Por lo cual, también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos de conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Yo le pido a Dios que ustedes sean llenos de sabiduría, de conocimiento, es lo que dice acá. ¿Saben para qué? Para que andéis como es digno de quién, del Señor, y allí está la palabra. La Biblia nos llama a nosotros a que agrademos a Dios. ¿Cómo lo podemos hacer, pastor, si somos imperfectos? Aquí está. ¿Qué dice Pablo? Agradándole, ¿en qué? En todo. Llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de ¿quién? De Dios. Una de las principales formas como agradamos a Dios es llevando ¿qué? Fruto. ¿Cómo se agrada a Dios? Llevando fruto. ¿Y cuál es ese fruto? Gálatas 5:22, volvemos otra vez con lo mismo. Tú tienes que manifestar ese fruto. ¿Cómo se evidencia que verdaderamente eres cristiano y que tienes al Espíritu de Dios? Llevando ese fruto. ¿Cómo se agrada a Dios? Llevando el fruto. Llevando fruto en toda buena obra, en todo acontecimiento, en todo escenario y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Cómo agradamos al Padre? Llevando fruto y al mismo tiempo buscando y teniendo un deseo de conocerlo a Él. ¿Y cómo se le conoce al Señor? ¿Cómo se le conoce al Señor? Viendo series. ¿Cómo se le conoce? ¿Hablando mal con otras personas? ¿Dejándome de congregar? No, conociendo y leyendo su palabra, mis amados. Si no leemos la palabra, no podemos conocer el carácter de Dios. La importancia de conocer su carácter, la importancia de conocer sus atributos. Es importantísimo conocer los atributos de Dios. Pablo nos enseña aquí que nosotros podemos agradar a Dios. Que nuestro Padre Celestial no es un tirano que está en el cielo diciendo, no, así no manejes así. Imagínate un padre con el niño montado en la bicicleta, que el niño medio se está esforzando allí y que lo frustra diciendo, no sabes nada, bájate de ahí, voy a regalar esa bicicleta. ¿Cómo se va a sentir ese niño? Pues Dios no es eso, Dios no es eso. Dios no es ese Dios religioso que nos han vendido, ¿verdad? Que es como especie de un policía satelital que está allí detrás de un planeta, con un rayo en la mano esperando que tú te equivoques para lanzártelo y matarte. No, Dios no es eso. Dios te da la oportunidad de que te levantes, como lo hablamos la semana pasada. Dios te da la oportunidad de que sigas adelante tal cual como sucedió con Marco. Dios el Padre se agrada cuando asumimos una posición de siervos. Él se agradó con Jesús, el saber que era el Rey y que se hizo siervo. Para Dios era algo importante el hecho de ver a Jesucristo, el Rey de Reyes, haciéndose siervo para rescatar a muchas almas. Dios se agrada cuando nosotros nos negamos a nosotros mismos para hacer el bien a otras personas y para que el nombre de Dios sea glorificado. ¿Cuándo se agrada a Dios? Cuando nos negamos a nosotros mismos, cuando nos hacemos siervos, cuando buscamos nuestra incomodidad para dar comodidad a quienes, a otros. Y eso fue lo que hizo Jesucristo acá. Otro elemento que vemos acá es el enfrentamiento de Jesús con el enemigo de nuestras almas. Por favor, vayamos a Marcos 1:12 y ya vamos aquí terminando. Dice, y luego inmediatamente, ¿qué sucedió? El Espíritu le impulsó ¿a dónde? Al desierto. Dice, y estuvo allí en el desierto ¿cuántos días? 40 días, y era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Juan acababa de anunciar que el Rey había llegado y ahora sería llevado ¿a dónde? Al desierto para enfrentarse con Satanás. Importante acá, mis amados, prestemos atención en esto. Ese enfrentamiento de Jesús con Satanás no fue casual. El Espíritu Santo lo llevó al desierto porque era necesario que Satanás fuera vencido en el mismo terreno en que Adán fue derrotado. ¿Por qué el Espíritu de Dios llevó a Jesús al desierto? Y aquí están las aplicaciones, comenzamos con las aplicaciones. ¿Por qué fue llevado al desierto? Porque Dios, escúcheme, Dios
llevó al desierto porque era necesario que Satanás fuera vencido en el mismo terreno en el que Adán fue derrotado. ¿Lo está leyendo? Cuando Adán y Eva se rebelaron contra Dios en el huerto del Edén, Dios prometió enviar un Salvador tan humano como Adán, que derrotaría a Satanás y nos haría partícipes de su victoria. Y es con ese trasfondo en mente que podemos entender el relato de la tentación. ¿Cuál es el relato de la tentación? Que Jesús es llevado ¿a dónde? Al desierto. Entonces, acá que entendemos, fue como hombre que Jesús enfrentó a Satanás, no como Dios, como hombre, como 100% hombre. Algunos piensan que es que Jesús era como una especie de Superman. Jesús era verdaderamente Dios, pero Jesús era verdaderamente hombre, y en ese momento lo enfrentó como hombre. Igual que tú, igual que yo, excepto que Jesucristo era sin pecado. ¿Y cómo sabemos eso? Que Jesucristo lo enfrentó como hombre. Porque aunque Él tenía el poder de hacer lo que Satanás le pedía, Él en ningún momento lo hizo. Cuando el diablo nos tienta a nosotros conforme a la concupiscencia que hay en nuestro corazón. Nosotros sí tenemos pecado y Satanás lo sabe y Él nos tienta de esa manera. Ojo, acá es importantísimo esto. La pregunta es, si Jesús no tenía pecado, ¿era real la tentación? Sí fue real. ¿Por qué? Tan real como lo fue para Adán y para Eva en el huerto del Edén, cuando todavía ellos no habían pecado. ¿Sí lo logra ver? ¿Fue real la tentación de Jesús en el desierto, aun cuando Él no tenía pecado? Claro que sí. ¿Por qué? Porque fue tan real como lo fue para Adán y Eva, cuando aún Adán y Eva no habían ¿qué? Pecado. ¿Sí lo captamos? Es importantísimo esto, mis amados. Si nos llevamos esto, vamos a entender que no tenemos excusa. Cuando el diablo lo llevó al desierto y le dijo, tú eres el Hijo de Dios, no es posible que una persona como tú estés hambrienta con tanto poder que tú tienes. Dile a estas piedras que se conviertan en pan. Para Jesús, mis amados, no fue fácil decir que no. Pero ¿qué dijo Él? No, Él se negó a eso, y como hombre Él tuvo la victoria en una condición totalmente desventajosa en relación a Adán en el paraíso. ¿Jesucristo tuvo desventaja en cuanto a Adán en el paraíso? Por supuesto que sí. ¿Cuál es la aplicación en este aspecto, pastor? Escúchenme acá. Adán fue tentado ¿en dónde? ¿En dónde fue tentado? ¿En el desierto? No, fue tentado en un jardín con todas sus necesidades totalmente cubiertas. Adán fue tentado en un jardín con todas sus necesidades cubiertas, sin ningún peligro físico. Su integridad estaba completamente guardada y aún no había pecado en Adán. Pero Cristo fue tentado en un lugar completamente inhóspito, sin nada que comer luego de 40 días de ayuno, rodeado de peligro. Marcos dice que estaba ¿con qué? Con las fieras. Acá entendemos la diferencia. Jesucristo en un desierto, Adán ¿en dónde? En un Edén, en un jardín donde estaba absolutamente todo lo que él necesitaba. Pero ¿cuál es la diferencia? Que Jesucristo fue obediente a diferencia de Adán. Aquí vemos lo siguiente. Por el pecado de Adán, este mundo vino a ser un lugar bajo maldición de Dios. Por la victoria de Cristo, un día todos los efectos del pecado serán eliminados y este mundo volverá a ser el paraíso que fue. Por el pecado de Adán, toda la descendencia vino a ser esclava del pecado. Pero ahora, por la victoria de Cristo, todos aquellos que han venido a ser hijos de Dios por medio de la fe en Él han sido libertados de esa tiranía y ya no tienen por qué someterse a las demandas de Satanás nunca más. ¿Qué aprendemos de la tentación de Jesucristo aquí en el desierto? ¿Qué aprendemos? ¿Por qué Jesús fue obediente? ¿Qué aprendemos de este pasaje? Al ver a Jesucristo asumir la posición de un siervo que no vino para ser servido, sino para servir a todos aquellos que Él iba a rescatar, en primer lugar aprendemos lo siguiente. Número 1, cuán grande e incomprensible es el amor de Dios Trino para con nosotros sus hijos. Para con nosotros sus hijos. El amor del Padre al entregar a Jesús por amor a todos nosotros. Por un montón de hombres y de mujeres que lo aborrecen. Porque aún nosotros cada día con nuestras malas actitudes aborrecemos al Señor. Dios el Hijo decide voluntariamente apropiarse de nuestra vergüenza y de nuestra culpa, bautizándose por nosotros y muriendo en nuestro lugar en la cruz. Esa es la verdad y es lo primero que vemos acá. Segundo, ¿qué otra cosa vemos en estos pasajes? Dios el Espíritu vino sobre el Hijo.
Dios el Espíritu vino sobre el Hijo para capacitarlo y fortalecerlo en todo momento, de tal manera que Él pueda llevar a cabo la obra que se le encomendó a hacer, y todo eso por amor a nosotros, por amor a ti, si es que eres creyente. Todo por amor, mis amados, a nosotros. En tercer lugar, que nunca debemos interpretar el amor de Dios por las circunstancias que atravesamos. Debemos interpretar el amor de Dios bajo el lente de la cruz, y esto es importantísimo. Tú y yo no podemos medir el amor de Dios por las circunstancias que estemos atravesando. Necesitamos medir el amor de Dios no por nuestras circunstancias. Nosotros tenemos que medir el amor de Dios a través de la cruz. Porque escúcheme, yo no puedo medir y decir que Dios me ama a mí porque me está yendo bien o porque me está yendo mal. Porque si queremos pretender decir que Dios me ama porque me vaya bien, es una locura. Dios me ama porque entregó a Jesús en la cruz, y eso debe ser suficiente para yo creer que Dios me ama. Yo no puedo decir que porque estoy atravesando una situación difícil, ay no, pastor, Dios no me ama. No, no podemos cometer esa locura. Te vaya mal o te vaya bien, tú tienes que entender que el amor de Dios hacia ti está intacto por la obra de Jesucristo. Porque si nosotros decimos que Dios nos ama por las circunstancias, entonces Dios odiaba completamente al apóstol Pablo. Porque ¿qué atravesó el apóstol Pablo? Un montón de dificultades y de situaciones adversas que ninguno de nosotros las hemos vivido. Un hombre que fue latigado, que fue sometido a cualquier cantidad de pruebas y de situaciones, apedreado. Llegó un momento en que lo apedrearon que la misma gente pensó que estaba muerto. Serpientes picándolo, gente volteándosele, discípulos que se fueron y lo dejaron solo después de él entregar su vida. Dice que Demas lo dejó solo. Alejandro el calderero hablaba mal de él. Gente por la cual él se entregó. ¿Y qué, mis amados? ¿Podemos decir nosotros entonces que Dios no amaba al apóstol Pablo? Es una locura. Tú tienes que medir el amor de Dios hacia tu vida, no el día que te vaya bien, no el día que te vaya mal, no, sino el día en que Jesucristo murió en la cruz por ti. Allí es donde tú mides el amor de Dios hacia tu vida. Tú no puedes andar por la vida un día arriba, un día abajo. Ay, no, hoy me ama, mañana no me ama, pastor, hoy siento que Dios no me ama. No, Dios te ama a pesar de lo que eres, y lo ha demostrado a través de la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario. Yo no sé lo que tú puedas estar pasando en este momento, pero si tú eres creyente, mi amado, déjame decirte que Dios te ama con un amor incomprensible. El amor de Dios hacia nosotros es un amor que nosotros no podemos definirlo. Es un amor completamente incomprensible. Dios te ama con un amor extraordinario y lo probó en la cruz. Si vienes por primera vez, esa es la realidad de Dios hacia tu vida. Dios te ama a pesar de lo que eres y quiere que tú te entregues a Él y te humilles y que vengas a Él reconociendo que eres pecador y que lo necesitas para que tu vida sea transformada. Por otra parte, nosotros aprendemos de este pasaje el hecho de que Jesús nos entiende cuando estamos en medio de las pruebas y de las tentaciones. Que dice Hebreos que no tenemos un sumo sacerdote que no se compadezca de nosotros, porque Él atravesó esas tentaciones también, obviamente sin pecado. Pero Él se compadece de esas pruebas hacia nuestras vidas. Él fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. No es verdad, mis hermanos, que muchas veces cuando estamos en medio de la lucha, nosotros pensamos que a nadie le pasa, que solamente a nosotros me pasa, a mí, pastor, yo soy el único que atravieso estas cosas. Muchas veces nos sentimos solos y pensamos de esa manera, pero no es verdad, tú no estás solo, mi amado. Él envió a su Espíritu Santo a morar en ti para fortalecerte, para proveerte todos los recursos de su gracia, de tal manera que tú puedas mantener tu firmeza y vivir agradando a Dios a pesar de los problemas. El Espíritu Santo te equipa, te capacita, te conduce, te dirige, te lleva. No puedes hacer absolutamente nada sin el Espíritu de Dios, y allí lo tienes para guiarte. Reflexionemos en lo siguiente. Según la historia de la iglesia primitiva, Marcos escribe su evangelio en plena persecución. Nerón estaba encima de los cristianos, de los primeros cristianos, latigándolos, siguiéndolos, quemándolos, les metía candela y esos hombres y mujeres gritaban, se retorcían en el fuego. Esa es la realidad, ese es el escenario según la historia de la iglesia en la cual Marcos está escribiendo su evangelio. Marcos escribió este evangelio cuando muchos cristianos estaban siendo arrojados a los leones. Esta gente recibió el evangelio en la peor circunstancia y aún así
prefirieron morir antes que negar a Cristo. Esto nos muestra que se puede obedecer a Dios aún en medio de las circunstancias más difíciles. Nuestra obediencia no depende de las circunstancias. Y quiero que se lleve eso en la mente el día de hoy. Tu obediencia no debe depender de las circunstancias. Cristianos que dicen, pero es que usted, pastor, no sabe lo que yo estoy atravesando. La mamá que me tocó, el papá que me tocó, la esposa, el marido que me tocó, los hijos que me tocaron, el país, la situación. Usted no sabe, pastor, lo que yo estoy viviendo, etcétera, etcétera, etcétera. Debemos entender que la obediencia del creyente no debe depender de las circunstancias. Usted tiene que obedecer a Dios y punto. Y para que entendamos mejor esto que estamos hablando en el contexto del desierto que Jesucristo estaba atravesando, siendo tentado por Satanás, y el contexto de Adán, entendamos lo siguiente. Adán pecó en el paraíso y Cristo obedeció en el desierto. Punto. Adán pecó ¿dónde? En el paraíso. Pero Jesucristo obedeció ¿dónde? En el desierto. No me vengas a decir, cuando lo tenga todo, pastor, cuando me vaya bien, cuando tenga la casa, el carro, entonces yo obedezco a Dios. Porque Adán lo tenía absolutamente todo. ¿Dónde? ¿Dónde lo tenía todo? En el Edén. Mientras que Jesús, estando en el desierto, ¿qué hizo Él? Él obedeció. Teniendo todas las cosas contrarias, a diferencia de Adán, Él sí obedeció en el desierto. Entonces no me vengas a mí a decir que, pastor, cuando todo me vaya bien, cuando yo ande así levitando, entonces voy a obedecer a Dios. No, estás atravesando un desierto, es tu mejor momento para obedecerlo a Él. Punto, mi amado. Esa es la verdad. Tú necesitas obedecer al Señor sin importar las circunstancias. No sigas excusando tu pecado. No sigas culpando a tus circunstancias, porque nosotros tenemos a un gran Salvador que ha puesto a nuestra disposición todos los recursos de su gracia por medio de la obra de su Espíritu Santo en nosotros. Vuelvo a repetirlo, todos los recursos de la gracia de Dios están puestos en nosotros a través de la persona del Espíritu Santo. Todos los recursos están puestos en ti. Si eres creyente verdaderamente, están puestos en ti a tu disposición para que tú perseveres y obedezcas al Señor. Tú no puedes pretender llegar a tener algo más poderoso que al Espíritu Santo en tu vida para luchar efectivamente contra el pecado. Si usted no está luchando contra su pecado y su mano se le va rápidamente a hacer cosas con su propio cuerpo que usted sabe que no tiene que hacer, entonces su relación con el Espíritu Santo está en peligro. Busque verdaderamente la llenura del Señor y vea cómo el Espíritu Santo no nos las va a poner fáciles. Muchas veces seremos guiados a desiertos, a situaciones. ¿Quién llevó al desierto a Jesucristo? ¿Quién? El Espíritu de Dios. Y ese mismo Espíritu Santo lo capacitó, lo ayudó para que Él soportara cualquier tentación. Finalmente aprendemos de este pasaje que solo en Jesús hay salvación. Solo en Jesús hay salvación. Si tienes la salvación y tienes al Espíritu Santo, entonces cuando vayas a pecar porque vas a ser tentado a pecar, vas a ser llevado a pecar, vas a ser llevado a un desierto, entonces en ese momento depende de Él. ¿Cómo vamos a saber verdaderamente si una persona está verdaderamente siendo guiada por el Espíritu Santo? Cuando esa persona se va a abstener y va a luchar en contra de esa situación. Mi amado, por favor, no ofendas al Espíritu Santo, ni siquiera atreverte a hablar de Él, o a querer medir la llenura del Espíritu Santo en una iglesia o en la vida de una persona, si tú mismo ni siquiera estás reverenciando a la persona del Espíritu Santo en tu vida, haciendo cosas incorrectas cuando las luces se apagan. Todos delante de la gente vamos a sacar nuestra mejor cara, pero basta con que las luces se apaguen, basta con que toda la gente se vaya y nadie nos esté viendo, para que veamos verdaderamente dónde vamos a demostrar que tenemos al Espíritu de Dios. Jesucristo mostró la llenura del Espíritu Santo, diciéndole no al pecado, diciéndole no a la tentación, y aún no lo hizo con aire acondicionado y con el mejor momento de su vida. No, lo hizo en un desierto completamente opuesto a lo que hizo Adán. Aprendamos de este ejemplo de Jesús y obedezcámosle por encima de todas las cosas. Solamente Jesús salva. Solamente Jesús salva, porque solo Él reúne las condiciones que se requieren para que Dios pueda otorgarnos su perdón sin pasar por alto su justicia.
Dios no podía pasar por alto su justicia. Por tal razón, Jesucristo aplacó la ira y la justicia de Dios. Y a través de Él ahora podemos tener la salvación. Solo Dios mismo podía pagar la deuda infinita que todos tenemos con Él por causa de nuestros pecados. Y para eso vino Jesucristo al mundo, mis amados. La segunda persona de la Trinidad se hizo hombre. Vivió una vida de obediencia perfecta, haciendo siempre lo que le agradaba al Padre. Y luego, mi amado, a pesar de eso, murió en una cruz para salvar a un montón de pecadores culpables que merecían esa muerte. Pero tienes que creer en Cristo, tienes que venir a Él clamando por misericordia, tienes que venir a Él en arrepentimiento y en fe. Muestra que el Espíritu de Dios está en tu vida. Y hoy creo que la esencia de este mensaje fue esto. Adán pecó en el paraíso, pero Cristo obedeció ¿dónde? En el desierto. No hay circunstancias para que nosotros no obedezcamos a Dios. Obedece a Dios, sea cual sea la circunstancia que estés atravesando. Y esa será la mejor manera de demostrar que el Espíritu Santo está en tu vida. Inclina tu rostro allí donde estás y ora al Señor. Padre mi Dios, hoy te damos gracias, Señor.